El sitio arqueológico de Ixpujil, en Calakmul, Campeche, hoy abierto y custodiado por el INAH, es tan solo un conjunto arquitectónico conocido como el Grupo 1. Está constituido por algunos de los tantos monumentos arqueológicos que forman parte de una zona altamente ocupada en tiempos de los antiguos mayas. Hoy en día se sabe de la existencia de por lo menos 25 grupos sobre una extensión de terreno que comprende una superficie aproximada de unos 24 kilómetros cuadrados. Muchos de estos grupos arquitectónicos han sido alcanzados por la urbanización actual del poblado de Ixpujil, mientras que otros aún permanecen inmersos en la selva o en la campiña a las afueras del poblado actual. Dentro del conjunto 1 se encuentra la estructura 4, que fue explorada en 1993. Constituye un bello ejemplo de la arquitectura habitacional y administrativa característica del estilo Riobec. Está cimentado sobre una amplia plataforma con la escalinata principal orientada hacia el este y cuenta con una serie de habitaciones que contuvieron banquetas de roca labrada. En varias de estas últimas, la decoración incluye la introducción de medias columnitas, elementos que le confieren mayor elegancia a los cuartos. Las estructuras cercanas al edificio principal del conjunto 1 de Ixpujil seguramente fueron las habitaciones de los miembros de la clase gobernante de la antigua ciudad maya. Se trata de plataformas alargadas con escalinatas en cuya superficie se construyeron varias habitaciones que en su momento estuvieron abovedadas. La presencia de banquetas al interior de los aposentos, así como varios metates, nos infiere que el uso dado a estas construcciones debió ser de carácter habitacional de la clase gobernante. La estructura 2, localizada en el núcleo del sitio y enfrente a la estructura principal del grupo 1, denota la importancia social y política de los individuos que la habitaron. A pesar de que no se conserva la fachada principal del edificio, los especialistas suponen que ésta estuvo ornamentada con elementos propios del estilo Riobec, tableros tipo dámero, juego de cruces y elementos serpentinos. Todo indica que su construcción y época de mayor uso fue durante los años 700 al 850 después de Cristo. Los edificios del conjunto 1 se distribuyen sobre una línea que corre de oriente a poniente, mostrando la mayoría de ellos su fachada principal hacia el este. Las estructuras 2 y 2A, junto con la 3, delimitan una plaza abierta por el norte y oriente, hacia la estructura con mayor altura, la de las tres torres, fechada alrededor del 760 después de Cristo, siendo al parecer de función cívico-ceremonial. Las primeras evidencias de ocupación en Ixpujil datan del 400 a.C., cuando una pequeña aldea cuya existencia estaba en función a una aguada que ahí acondicionaron se estableció en el lugar, pero su etapa de apogeo llegó hacia el clásico terminal entre el 600 y 800 después de Cristo, cuando el aprovechamiento de los recursos naturales y la construcción de grandes obras de infraestructura agrícola condujo al crecimiento demográfico del asentamiento, hasta su abandono aproximadamente hacia el 1100 después de Cristo, ocasionado tal vez por cambios climáticos, sequías y conflictos sociales entre ciudades mayas. Fue así que el sitio permaneció oculto y abandonado aproximadamente 1000 años hasta su descubrimiento y exploración en 1930. La estructura 1 es la mayor del sitio y debe su nombre a las tres torres que la distinguen con respecto a otras estructuras del área Riobec, que generalmente solo presentan dos. La torre central es la de mayor altura, pero todas cuentan con cualidades distintivas de la región,
ya que están formadas por cuerpos escalonados con esquinas redondeadas y estrechas escalinatas impracticables que alcanzan un templo simulado en su remate. El templo superior cuenta con 2 fachadas que estaban decoradas con mascarones que representan al dios Chak o al monstruo de la tierra Witz. El edificio está cimentado sobre una plataforma situada sobre un afloramiento de caliza modificado. Su fachada principal mira al oriente y contaba con 12 habitaciones dotadas con banquetas, en varias de las cuales se ve un nicho al centro. En su momento los cuartos estuvieron abovedados con la técnica constructiva denominada como falso arco maya y estaban recubiertos con un aplanado de estuco, que probablemente contenía pintura mural. En ambos costados de los vanos principales se observa una decoración a base de mascarones en cascada, estilizados y dispuestos en perfil, en donde identificamos narices, lenguas bífidas de serpientes y colmillos, así como volutas. Entre los elementos decorativos observamos los símbolos que eran vinculados con el poder religioso de sus antiguos ocupantes. Se le ha fechado estilísticamente para la parte final del Clásico tardío, alrededor del 760 después de Cristo, y es considerado como uno de los últimos ejemplos de la arquitectura clásica del estilo arquitectónico Riobec. Los monumentos que pueden visitarse en Ispujil constituyen los esqueletos de lo que un día fueron, magníficos ejemplos de la arquitectura de su tipo. Todos estaban cubiertos por aplanados de estuco y pintados de llamativos colores. Se considera que los edificios con torre y portadas homorfas pudieron haber servido como vínculo entre los linajes reales con su dios Itzamna, para conferirles el derecho al poder divino, mediante ritos de purificación e investidura de poder para los sacerdotes gobernantes. Localizado en la selva a las afueras de la zona urbana del poblado actual, a 1 kilómetro al sur del Grupo 1, encontramos uno de los grupos arquitectónicos que pertenecía al dominio de Ispujil 1. Es el caso del sitio conocido como Ispujil 2. Se trata de un edificio alargado, cimentado sobre un basamento. Contaba con habitaciones a los costados y una cámara principal a la cual se accede a través de un vano adintelado que dividía 2 habitaciones anexas. Las piedras lajas del techo de la bóveda se han desplomado, pero aún pueden apreciarse los muros que definían los arcos mayas. En la parte superior del edificio se observa una crestería, adornada con mascarones y ventanillas alargadas horizontalmente. Los mascarones fueron implementados sutilmente dentro de la mamposta de la crestería. Estos reflejan rostros distribuidos a manera de cascada, colocados uno sobre el otro verticalmente. Representaban a las deidades de la lluvia que, según las creencias mayas, habitaron los cerros y las cuevas escondidas en la profundidad de la selva. La dimensión de este edificio, así como su decoración aún visible, reflejan que este monumento fue un recinto perteneciente a personas con cierto poder cívico o ceremonial dentro de la sociedad maya antigua, que habitó la extensa zona gobernada por Ispujil.
Uno de los conjuntos arquitectónicos que ya ha sido restaurado y han quedado rodeado por la zona urbana es denominado como Ixpujil 3 o Grupo 3. Está situado en la colonia Aviación de la actual cabecera municipal a 1 kilómetro al este del Grupo 1. En este grupo se encuentran 7 edificaciones distribuidas alrededor de 2 plazas abiertas, una de ellas cerrada y la restante abierta por el sector sur. Las diferentes estructuras que se distribuyen alrededor de los patios cuentan con plantas rectangulares que dividen distintas habitaciones, mientras que otras solo cuentan con una habitación alargada con 3 vanos de acceso, como la estructura 3-7, la cual fue posiblemente un edificio dedicado a la función pública administrativa del conjunto. De acuerdo con la evidencia registrada durante las excavaciones, el grupo de edificios fue diseñado y ejecutado en un lapso constructivo situado entre finales del Clásico tardío y principio del terminal, del 830 a 950 después de Cristo. Al interior de los cuartos podemos apreciar nichos alineados con los accesos, en los cuales pudieron haber sido colocados incensarios o algún ídolo. Los recintos en su momento debieron haber tenido techumbres abovedadas y los muros estaban recubiertos de estuco. Nos desplazamos al interior de la colonia Centro, donde sobre una colina natural los mayas antiguos levantaron un basamento monumental sobre el cual desplantaron 8 estructuras distribuidas en torno a 3 patios, siendo el patio central el de mayor tamaño y que concentra los edificios principales. Asociados al basamento encontramos otros inmuebles, tanto grandes como pequeños, e inclusive terrazas sobre el terreno colindante y depósitos para agua. Las estructuras mayas de este grupo tienen nombres a base de los árboles de la región, como por ejemplo, estructura Guayas, Chintoc, Chacá, Amapolas, Ramones y Zapotes, pero también reciben el nombre del elemento artificial que las caracteriza. Así tenemos la estructura de los metates y la de la calzada hoy desaparecida. Muchos de los elementos originales que conformaban este conjunto han sido arrasados por las construcciones modernas, desmanteladas o modificadas en su forma original. Los 2 monumentos mejor preservados son las estructuras Guayas y Chacá. La primera de ellas está situada en el lado oriente del patio principal y presenta 2 etapas de construcción, evidenciando la más temprana arquitectura petén, en tanto que la etapa más reciente es característica de Río Bec. Por su parte, la estructura Chacá, la única restaurada hoy en día, evidenció durante su último periodo constructivo cualidades que la relacionan con la tradición Río Bec tardía, que puede ser fechada entre el 830 y 950 después de Cristo. El acceso central de la fachada estuvo flanqueada con mascarones, logrados en mosaico de piedra que estuvieron dispuestos en cascada, aunque solamente se conserva la parte inferior de estos. Aproximadamente a 3 kilómetros al sureste del Grupo 1 de Ixpujil se encuentra a las afueras de la zona urbana una colina, en la cual los antiguos mayas construyeron otro conjunto de estructuras. Desde la zona baja del cerro es notorio los acondicionamientos constructivos al entorno, mientras que en la parte más alta, o la cima, se encuentra el Muro del Rey, como es conocido localmente este monumento. Se trata de un edificio alargado con planta rectangular cimentado sobre un basamento. Sus antiguos ocupantes recolectaron agua de lluvia en los pozos que excavaron sobre la madre roca, llamados chultún. Este edificio albergaba una habitación alargada con un acceso o vano de entrada dintelado, el cual hoy en día se encuentra derrumbado. Acercándonos a la estructura podemos apreciar uno de los extremos del edificio. Sobre el muro hay un panel liso cuadrangular que adornaba la fachada. Aún se observan las partes de las molduras del tablero y de los remates.
Al otro extremo del edificio se encuentra un segundo muro que era igualmente parte de la fachada. Observamos un panelizo y el tablero donde se muestran los listeles en la moldura superior. Este edificio no ha sido sujeto a intervención arqueológica ni a restauración, y al quedar abandonado en una zona poco transitable ha sido víctima de destrucción y saqueo. Al interior de la habitación aún se observa parte del arco maya y un hueco de saqueo. Esperemos este grupo de edificaciones algún día pueda ser excavado y restaurado, y a su vez se convierta en un sitio abierto al público que pueda ser visitado por todos. Ixpujil cuenta con numerosos sitios o grupos arquitectónicos, de los cuales en esta ocasión pudimos apreciar y conocer 5 de ellos, pero queda para exploraciones futuras poder encontrar y documentar más de estos.